Hoy, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado Arrepentíos y volveos a Dios. Cuando nacimos en esta tierra en la carne, olvidamos todo sobre el cielo. No sabemos ni recordamos las cosas que sucedieron en el reino de los cielos. Por esta razón, Dios hizo que cada detalle de nuestra vida anterior se registrara en la Biblia a través de sus profetas y nos mostró que no nacemos en esta tierra simplemente para vivir una vida sin sentido y finalmente perecer. Nuestra existencia tiene mucho más significado que eso. Entonces, averigüemos cómo la Biblia y los profetas explican nuestros pecados. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Veamos el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías capítulo 53 estaba profetizado que Cristo vendría a esta tierra en la carne y padecería en la cruz. Unos 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra, el profeta Isaías escribió el sufrimiento por el que Cristo pasaría. Todo el dolor y sufrimiento que Cristo pasó fue a causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados. Cuando vemos estas escenas escritas repetidamente en Isaías capítulo 53, podemos entender fácilmente lo que toda la humanidad hizo en el cielo por lo que fuera arrojada a esta tierra. Veamos Isaías capítulo 50, versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Aquí también dice vuestras maldades y vuestras rebeliones. La Biblia nos enseña que fueron nuestros pecados y transgresiones que cometimos en el cielo lo que finalmente nos apartó de Dios. Vayamos al mismo libro Isaías, capítulo 59. En Isaías, capítulo 59, versículo 1, está escrito: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. La palabra vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios significa que nuestras iniquidades nos han alejado de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Aquí, en Isaías capítulo 59, la Biblia nos enseña que fueron nuestras iniquidades las que nos separaron de Dios y nos llevaron a cometer pecados dando la espalda a Dios. Pasemos a 1 de Juan, capítulo 1. Veamos versículo 8.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este versículo también dice lo mismo. Está escrito que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Dios mentiroso. A través de los capítulos 50, 53 y 59 de Isaías, el capítulo 1 de Primera de Juan y otros versículos, la Biblia y los profetas nos enseñan que ya habíamos pecado en el cielo. Para darnos el perdón de los pecados, Cristo vino a esta tierra y soportó el dolor de la crucifixión. Fue humillado y afligido, sufrió hasta la muerte. Este resultado tan lamentable se debió a nuestras rebeliones y nuestros pecados. Esto está escrito repetidamente a lo largo de la Biblia. Sin embargo, aquellos que no recuerdan sus pecados pueden decir: no tengo pecado. He vivido una vida recta y justa hasta hoy. Con respecto a esas personas, Dios dijo que si alguien dice que no ha pecado en el cielo y ha venido a esta tierra sin pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él, y le hace a Dios mentiroso. Cuando fuimos expulsados del cielo a esta tierra, vistiendo la ropa de la carne, perdimos todos nuestros recuerdos celestiales. Por esta razón, cuando Jesús predicó el Evangelio en esta tierra en la carne, ¿qué fue lo primero que dijo? Veamos Lucas capítulo 5, versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino... ¿Cuál es el propósito de su venida? Llamar a pecadores al arrepentimiento. En el capítulo 19 de Lucas está escrito que Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar a lo que se había perdido. Aquí, en el capítulo 5, Jesús dice: he venido a esta tierra para llamar a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, ¿de dónde salieron estos pecadores? ¿Dónde pecaron? Ya que estos pecadores pecaron en el cielo y fueron expulsados del cielo a esta tierra, Jesús vino hasta aquí para buscarlos y guiarlos al arrepentimiento. Todas estas palabras escritas en la Biblia son las verdaderas enseñanzas de Dios. Aunque hayamos olvidado nuestros recuerdos celestiales, no debemos decir: soy inocente, no tengo pecado, soy justo. Más bien, debemos aceptar las enseñanzas de la Biblia tal como son y darnos cuenta una vez más de que tuvimos ese pasado en el cielo. De este modo, debemos arrepentirnos para ser perdonados, no solo de nuestros pecados que cometimos en el cielo, sino también de los pecados cometidos en esta tierra. A lo largo de la Biblia y los Evangelios hay muchas enseñanzas y expresiones sobre el arrepentimiento. Veamos Mateo capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo... ¿Qué estaba diciendo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista vino a esta tierra con la misión de Elías. Fue enviado a preparar el camino para Jesús. Cuando Juan el Bautista predicó el Evangelio, lo primero que dijo fue: arrepentíos. Pasemos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Veamos versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A través de todas estas palabras, podemos confirmar que no vinimos del cielo a esta tierra sin razón.
Pasemos al capítulo 6 de Marcos. En Marcos capítulo 6, versículo 12 está escrito: y saliendo predicaban. ¿Qué predicaban? Que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En la historia de la iglesia primitiva, Juan el Bautista proclamó: arrepentíos. Jesús también proclamó: arrepentíos. ¿Qué fue lo primero que proclamaron los discípulos cuando predicaban el Evangelio? Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, ¿qué significa arrepentimiento en términos sencillos? ¿Qué deben hacer los hijos de Dios que se han alejado de Dios? Deben volverse a Dios. Por lo tanto, está escrito: volveos a Dios. Nuestros corazones estaban orientados al mundo y se apartaron de Dios debido a nuestros deseos seculares. Dios nos dice que nos volvamos a Dios y pensemos en Él. Por eso, Dios estableció las fiestas, sus decretos, leyes y reglas para nosotros. El arrepentimiento está contenido en el significado de todos los sacrificios que se ofrecen a Dios. El día de reposo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. El significado del arrepentimiento se encuentra en todas las ordenanzas de las 7 fiestas de 3 tiempos, ya que el arrepentimiento, que significa volverse a Dios, está contenido en todas las fiestas. Guardar bien los decretos, leyes y reglas de Dios es arrepentirse y volverse a Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo Satanás con los decretos y leyes de Dios para impedir que nos arrepintiéramos? Satanás abolió las leyes de Dios y estableció mandamientos de hombres. El arrepentimiento no puede estar contenido en mandamientos de hombres. La obra del arrepentimiento nunca puede ocurrir en ellos. Confirmemos una vez más que guardar los decretos, leyes y reglas de Dios es volverse a Dios, y el significado del arrepentimiento está contenido en ellos. Veamos 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. El reino de Judá y el reino de Israel, ambos creían en Dios. Sin embargo, en ese momento, ambos se volvieron idólatras, adorando a otros dioses. Así que Dios envió al profeta Isaías para entregar este mensaje al rey Ezequías. El rey Ezequías aceptó la Pascua y envió una carta, no solo al pueblo de Judá en el sur, sino también al pueblo de Israel en el norte, para guardar la Pascua que Dios había mandado. Cuando echamos un vistazo a la carta, está escrito: volveos a Dios. ¿Qué debemos guardar para volvernos a Dios? La manera de volverse a Dios es guardar la Pascua. Continuemos con el versículo 9. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová, vuestro Dios, es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Pasaron, pues, los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Cuando el rey Ezequías envió el mensaje, volveos a Dios, todo el pueblo de Judá en el sur obedeció su orden, pero el pueblo de Israel en el norte se rieron y burlaron de los correos, que les instaban a arrepentirse y volverse a Dios. Más tarde, el reino de Israel en el norte, que no se había arrepentido, fue destruido. Por otro lado, al reino de Judá en el sur, que se arrepintió, Dios concedió su gracia y destruyó a 185.000 soldados asirios en solo una noche.
Por lo tanto, podemos entender que guardar la Pascua es el acto de arrepentimiento. Es la obra del arrepentimiento. Todos los decretos y mandamientos que Dios estableció contienen el significado de volverse a Dios, es decir, el arrepentimiento. Continuemos con Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí. Volveos a mí significa arrepentirse. Aunque se expresa de manera un poco diferente, tiene el mismo significado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Le están preguntando a Dios, ¿cómo debemos arrepentirnos? Veamos el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Volveos a Dios. Este es el significado que contienen todos los decretos de Dios. En otras palabras, es el arrepentimiento. Por eso Dios nos ordenó obedecer sus enseñanzas, ¿verdad? Los que desobedecen las enseñanzas de Dios son los que no se han arrepentido. Y los que siguen todas las enseñanzas de Dios son los que se han arrepentido y se han vuelto a Dios. Este es el significado contenido en los decretos de Dios. Por esta razón, en esta época, Dios vino a esta tierra, restauró las leyes, reglas y decretos del nuevo pacto que habían sido destruidos y los enseñó uno a uno para que la humanidad se arrepintiera. Los que aceptan sus enseñanzas son los que se han arrepentido, y los que no las aceptan son los que no se arrepienten. Por eso, en Mateo capítulo 7, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Quiénes son ellos? Hacedores de maldad. En otras palabras, Jesús quiso decir, apartaos de mí, los que no os arrepentís. Todas las leyes de Dios contienen el significado del arrepentimiento. No es por eso que en los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre de un animal, como un cordero o una cabra, se ofrecía como sacrificio para cada fiesta, cada día de reposo y cada holocausto continuo. ¿Qué representa la sangre del animal? ¿Acaso no simboliza el sacrificio de Jesucristo en la cruz? A través de las reglas de las fiestas y de cada culto, debemos recordar el sacrificio de Dios, pensando, el Padre y la Madre Celestiales vivieron una vida de sacrificio a causa de mis pecados, para que nuestros corazones, que estaban orientados al mundo y secularizados, puedan volverse hacia Dios y el reino de los cielos. Todos cometimos pecados en el cielo. Por lo tanto, en lugar de vivir una vida en la que seguimos alejándonos de Dios y de sus enseñanzas, debido a los deseos del mundo en esta tierra, espero sinceramente que podamos aprovechar el tiempo dado para acercarnos más a Dios. Veamos Marcos capítulo 1, versículo 15.
Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué debemos hacer? Arrepentíos, ¿y qué más debemos hacer? Creed en el Evangelio. ¿No es el Evangelio el nuevo pacto? La manera de arrepentirse está contenida en todas las verdades del nuevo pacto. Como está escrito en 2 de Crónicas capítulo 30 y Malaquías capítulo 3, si le preguntamos a Dios, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Dios nos dará esta respuesta, volveos a mí a través de mis reglas. ¿Qué tipo de significado contienen todas las ordenanzas de Dios? No pude hacerlo, pero a partir de ahora los haré. Obedeceré absolutamente la voluntad de Dios. Grabaré en mi corazón la palabra de Dios. Seguiré la voluntad de Dios con obediencia, ya que tales promesas están contenidas en todas las ordenanzas de Dios. ¿Qué guarda el resto de la descendencia de la mujer que se opone a Satanás en la última época? Guardan los mandamientos de Dios. Además, los últimos santos que serán salvos de la tierra guardan los mandamientos de Dios, ya que todos los mandamientos de Dios contienen el significado del arrepentimiento. La Biblia nos enseña que aquellos que se han arrepentido completamente siguen a Dios por donde quiera que va y guardan todas sus enseñanzas. Hermanos, a menudo pensamos en las verdades del nuevo pacto muy a la ligera. Guardamos el día de reposo y la Pascua. Guardamos las 7 fiestas de 3 tiempos y guardamos las reglas del nuevo pacto que Dios nos ha mandado. Parece que estamos guardando la ley, pero está contenida la sangre del sacrificio de Cristo en cada día de reposo y en cada fiesta. ¿No es así? Siempre debemos pensar en el sacrificio del Padre y la Madre Celestiales y grabar en nuestro corazón la determinación, nunca debemos traicionarlos hasta el final. Esta es la parte más importante para que Dios establezca el camino de la verdad del nuevo pacto. En la noche de la Pascua, Jesucristo dio el pan y el vino diciendo, «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y mi sangre que por vosotros se derrama». Dios se rasgó su carne y derramó su sangre, para que podamos ser quienes somos hoy. Nunca debemos olvidar este hecho, sino recordarlo siempre, todos los años. Además, Dios nos recuerda que el sacrificio del Cordero, en el día de reposo y el holocausto continuo, también representan su sacrificio. Debemos entender el significado del culto preguntándonos, ¿quién se sacrifica en este momento? En este sentido, Jesús fue colgado en la cruz a las 9 y expiró a las 3 para cumplir la profecía del holocausto continuo de la mañana y de la tarde. ¿No es así? Nunca debemos olvidar su sacrificio, ¿verdad? Si no fuera por su sacrificio y dolor, hoy no tendríamos el perdón de pecados. Por eso, en todo momento, en cada culto, debemos cantar alabanzas y ofrecer oraciones de gratitud, pensando en su sublime gracia. Cometimos pecados en el cielo y todavía cometemos pecados en esta tierra de manera inmadura. Además, actuamos como si fuéramos grandes personas y como si fuéramos justos. De este modo, seguimos cometiendo la necedad de poner más carga sobre el Padre y la Madre celestiales. El culto no es solo un tiempo para alabanzas, oraciones y la palabra de Dios. Debemos recordar su sacrificio, pensando, en el pasado, Dios tuvo que derramar su sangre por nuestros pecados. Todos los sacrificios tenían que cumplirse a causa de nuestras transgresiones. Pensando de esta manera, debemos reflexionar sobre nosotros mismos y cultivarnos en el mundo espiritual. Está escrito que Dios conoce el fin desde el principio y conoce todo en el cielo y en esta tierra.
Si decimos que no tenemos pecados y que somos justos, le hacemos a Dios mentiroso. Dios nos da testimonio de esto a través de la Biblia. ¿Por qué mi vida es tan dura? Todo es por nuestros pecados. Es natural y razonable que suframos este tipo de cosas a causa de nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos ha permitido pasar momentos de paz en lugar de vivir una vida de pecadores. Ya que vivimos en paz bajo la gracia de Dios, subconscientemente pensamos que no tenemos pecado. Por eso, necesitamos pasar por el sacrificio, el dolor y el sufrimiento. ¿No dice Dios que sufrir por el Evangelio es un buen sufrimiento? Ya es hora de darnos cuenta de quiénes somos, pecadores. Grabemos una vez más en nuestro corazón: arrepentíos y volveos a Dios, para que nadie se quede atrás en el camino del reino de los cielos. Esperando que todos los miembros de la familia de Sion reciban el perdón de los pecados y vuelvan al eterno reino de los cielos, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.